Qué hermoso, y se ve que lo disfruta, doctor. De verdad, eso es algo bien importante. ¿Cuántas veces? Y fíjese, hablando ahorita acerca del tema de la salud mental, de las neurociencias, al personal de salud, médicos, enfermeras, trabajadores sociales, psicólogos, la importancia de hacer algo que nos guste, porque si no, creo que nos llevamos parte de nuestra vida invertida sufriendo o viviendo en sufrimiento, ¿no? Y en esa parte, para empezar, qué nos podría decir acerca de las personas que están cayendo en burnout, en despersonalización, en depresión, que ya no van al trabajo con gusto, que empiezan a maltratar a sus clientes, pacientes, acerca de eso? ¿Cómo es que se puede identificar? ¿En qué momento tratarlo, no tratarlo? Y sobre todo tomar decisiones, porque si estamos haciendo algo que no nos está gustando, digo, si ya una persona lleva 5 años de psicólogo y es algo que no le gusta, decir, cambiar de rumbo es complicado. ¿Qué nos pudiera comentar acerca de eso? No, haríamos toda una serie y todo un programa con respecto a eso, pero el primer punto es que la gran mayoría de los médicos y de los profesionales que están en salud, entiendas, enfermeras, psicólogos, camilleros, trabajadoras sociales, todos ellos sin excepción tienen un desgaste emocional muy fuerte. Todos, sometidos primero por un horario, que nos guste o no, por momentos sí cambia, incluso la manera como en ocasiones y en estos 2 últimos años vivimos una experiencia de estrés que nos costó mucho trabajo y nos adaptamos con muchísimo trabajo y ahorita que ya estábamos casi adaptados volvemos a cambiar algunas cosas. Entonces el primer punto es la sensación, la incertidumbre y el miedo que tenemos. Son de las emociones que más nos atrapan y que más duras son y que injustificadamente nos desgastan muchísimo. Aquí es el primer punto, el desgaste tan fuerte que tiene una persona que cuida. Dije profesionales, pero incluso igual una persona que sin tener ninguna preparación, que está cuidando a un paciente, o sea, que esa situación es muy interesante con respecto a eso. Tenemos esa condición del cuidado de la vida de los demás, y esa es una tensión muy fuerte. En la magnitud que una persona se preocupa y ocupa por la salud, la vida de otra persona, genera un desgaste emocional muy fuerte. Hay varios estudios recurrentes en cuanto a que el cerebro tiende a incrementar la liberación de un factor que a su vez va a incrementar la liberación de cortisol. La hormona CTH es uno de los principales generadores de esta liberación de cortisol, que mantienen el cortisol elevado y que por momentos decimos, yo ya estoy bien, o sea, estoy activo y ya llevo 6, 7, 8 horas con esta situación. Sí, pero ¿a expensas de qué? A expensas de tener tu glucosa elevada, a expensas de cambiar tus patrones de sensación de cansancio, tu hambre. Y entonces cuando tú me preguntas, ¿en dónde me doy cuenta que ya algo no está bien? Cuando yo ya no disfruto el sentarme a comer. Cuando me quiero dormir y no me puedo dormir, pero me quedaba dormido en el camión o estaba manejando y estaba ya cabeceando. Ese es el momento en donde decimos, si ahí te quedabas dormido y ya te vas a ir a dormir y ahora no te puedes dormir y luego lo peor es que metes el teléfono celular o la tableta a la cama y entonces esto se empieza a prolongar. Es un desgaste terrible. Cuando una persona se siente privada de sueño, cuando tiene más hambre, cuando le cuesta trabajo conciliar o se despierta entre las 3, 4, 2, 3 de la mañana y le cuesta trabajo conciliar nuevamente el sueño, es que estamos ante una sensación de amenaza constante. Primer punto, tenemos que cambiar, tenemos que pedir apoyo desde el punto de vista catártico, o sea, que una persona nos ayude en ese contexto. Y la otra, que lleguemos a un punto esencial y nos sentamos queridos y apoyados por la familia. Aquí es cuando entra la pareja, es cuando entra la familia y te dicen, ¿cómo te fue? ¿Cómo estás? Ese intercambio de palabras, de llegar a la casa, de sentirse parte de un miembro de una comunidad ayuda muchísimo. Entonces, este es el segundo punto. ¿Qué tenemos que hacer? Abrazar a los compañeros. Oye, compañero, ¿sabes qué? Si estuviéramos en el hospital, no, Víctor, yo te diría, Víctor, ¿sabes qué? Bájale un poco. Yo veo que empezaste a las 7 de la mañana, son las 12 del día. Ni siquiera te has levantado, no has ido al baño, no has comido. Tranquilo, tómate 10, 15 minutos, yo te puedo cubrir, no estás solo, ¿en qué te puedo ayudar? Claro. Te puedo facilitar algo. Esa sensación de que el que está al lado me ayuda, no es mi competencia, sino es mi compañero, es una situación que ayuda mucho. La gran mayoría de nosotros los médicos tenemos tres.
un ego tan exacerbado, y no es malo, ¿eh? No es malo sentirse bueno, pero cuando esto nos abraza, cuando esto nos limita, cuando esto no nos deja pedir ayuda, es cuando esto se convierte en un vector en contra. Así que yo diría abiertamente, el burnout es el síndrome de los quemados es cuando tú llegas a las 7 de la mañana, a las 7:30 y ya te sientes cansado, estás pensando, ¿a qué hora te vas a ir? Y estás viendo qué justificación pones para no cumplir algunas cosas. Cuando te sientes sumamente fatigado, cuando cambias tus patrones de hambre, cuando estás comiendo de más, eso es un dato característico. Y finalmente, no disfrutar lo que estás haciendo. Por lo tanto, a todas luces, necesitamos ayuda, necesitamos apoyo, necesitamos ese contacto físico, ¿sí? O sea, la mano, compañero, vamos, no te preocupes. Ese cambio neuroquímico y ya nada más con esto remato mi respuesta, el hecho de incrementar los niveles de cortisol, que no es malo, antes de 90 minutos te hace competitivo, te sales del problema, pones atención en dónde debes de ponerla, pero si esto dura más de 90 minutos, este estrés ya no es tan bueno. Pero en esta condición, yo diría abiertamente, no te esperes a los 90 minutos. La antítesis del cortisol se llama oxitocina. Y cuando entra la oxitocina, el cortisol se viene para abajo. Es un fenómeno natural fisiológico, es un antagonista fisiológico, no por moléculas ni receptores. Y entonces la gente puede decir, tenemos problemas, pero ¿sabes qué? Te tengo conmigo. Tenemos problemas, pero ya me dijeron que me van a ayudar. Tengo problemas, pero ¿sabes qué? Creo que mi familia o mis compañeros me van a ayudar. Así que esta oxitocina ayuda mucho. Así que independientemente si vamos a necesitar o no ayuda, independientemente si vamos a estar en esta situación en el futuro, yo diría abiertamente, démonos la oportunidad de sentirnos parte de una comunidad y nos vamos a ayudar muchísimo. Vas a ver que sí. Y entre compañeros que estamos pasando cosas similares, pues nos entendemos con mayor profundidad. Y bueno, aquí lo ideal sería, pues como usted dice, pues, apapacharnos entre nosotros, apoyarnos, llevarnos bien, armonía y todo, pero luego a veces en este medio, en el personal de salud, existe mucha envidia. Sí. Entonces, hablando acerca de la envidia, de eso de el estarnos comparando, proyectando, no sé si existe envidia de la buena, envidia de la mala. Yo lo que sé es que he visto Hay escenarios en envidia. donde se le quiere tirar, pero profundamente al que está hablando, al que está delante, al que está creciendo. Y en ese aspecto, ¿qué nos comenta las neurociencias acerca de la envidia en el personal de salud? La envidia es envidia siempre. O Ok, sea, depende, así como, es que, ¿sabes qué? ¿Cómo decírtelo? Es que te quiero bien o fue tristeza, pero no, pues es envidia, es tristeza, es enojo. ya. La envidia es un proceso que emana directamente de 4 estructuras cerebrales, pero la principal que está generando esto es la comunicación que hace el giro del cíngulo con la ínsula. La envidia tiene un proceso de interpretación, pero también de generación de dolor moral. Eso es muy interesante. Cuando tu ganancia es mi dolor, cuando tu triunfo es mi comodidad. Entonces, la gran mayoría de nosotros hemos tenido envidia alguna vez, ¿no? El que me diga, no es cierto, yo nunca he sido envidioso, yo le diré, pues ya de entrada empezamos mal. ¿Por qué? Porque usted en algún momento sí generó este proceso, nada más hay que reconocerlo, todos lo hemos llevado, en mayor o menor magnitud. Lo que hoy sí consideramos es que cuando uno, imagínense nada más en esto, ya tienes una categorización, ya trabajas en cierto punto, ya tienes experiencia, automáticamente tu cerebro tiene una capacidad después en promedio de 6 a 8 meses, de 6 a 8 meses, sentir que tú tienes una mejor capacitación que cualquier otra persona del trabajo que tú estás haciendo. ¿Esto qué quiere decir? Que independientemente de quién se trate, se hace un piloto, se hace una azafata, se hace un médico, se hace una enfermera, después de 8 meses dicen, yo soy el mejor, que de esto que estoy haciendo, yo soy el mejor. Entonces, nada más para partir de ahí, tú dirás, bueno, ese es nuestro sesgo. Bienvenido al mundo del sesgo de nuestros cerebros. Y segundo punto es que es un hecho que nos parece sumamente atractivo las personas que saben, ejecutan y pareciera que son, pues, perfectas en la materia que hacen. Y yo he conocido, tú también los has conocido, médicos que son intachables. Pero que por momentos
dices, pues esa parte está buenísima, ¿no? Excelentes profesionales, pero como personas a lo mejor no empatan. Y ese es un proceso natural que tiene el giro del cíngulo. ¿Qué quiere decir esto? Que la gran mayoría de los envidiosos tienen una etapa que empezaron esta envidia y que no se dieron cuenta. Un aprendizaje muy importante. Que comúnmente lo aprenden, es un fenómeno aprendido, pero que se va desarrollando en la medida que vamos siendo adultos. Pero lo interesante es que en especial los médicos, y aquí viene el problema, los médicos, los periodistas, ¿sí? Y las personas que trabajan en medios de comunicación tienen la estructuración de llamar demasiado la atención y el proceso de la atención selectiva genera un incremento en la mayor liberación de dopamina y cortisol. Esto significa que las personas se sienten muy bien haciendo lo que hacen, disfrutan lo que hacen, pero con la imperfección de sentirse que son los únicos que lo hacen. Y por lo Wow. tanto, son extraordinariamente limitados en escuchar lo que está diciendo el otro. Entonces su autocrítica es muy baja. El giro del cíngulo totalmente los desvirtúa. Estos estudios son muy interesantes porque cuando se hace la resonancia magnética y le preguntan, oiga, ¿usted se equivoca? No, por supuesto que no. La gran mayoría de los médicos que vienen actuando, ¿sí? En los últimos 6, ahora paso años, de 6 a 8 años haciendo lo mismo, tú les preguntas que el índice de diagnósticos mal elaborados por lo que están haciendo, te van a decir que el 90% no se equivocan, que son perfectos. Pero si tú haces la evaluación, tú dices, no, pues si se equivoca, o sea, ¿de qué me está Claro. hablando? Y cuando haces un análisis de todo esto, un médico se equivoca más en la tarde que en la mañana, que es algo también muy interesante, si quieres, Wow. platicamos. ¿Por qué? Porque entonces indica claramente que el cerebro no pone la misma atención. Médicos, ¿eh? No estoy hablando ahorita de jueces, que son los otros, médicos, que involucran solicitar más estudios de laboratorio en la mañana que en la noche, procurando estudiar mejor un tratamiento. Cuando llega en la tarde-noche, el proceso es, se hace esto porque yo sé que se hace así. No hay otra manera, digamos, la autocrítica se viene hacia abajo y Claro. la posibilidad de hacer diagnósticos por la tarde-noche son menores. Con toda esta historia, lo único que quiero decir es, de los profesionales más ególatras que hay en este universo son los médicos. El segundo que le sigue, o sea, en proporción, son escritores, el tercero son personas que están en los medios de comunicación y ya hacia abajo vienen pilotos aviadores, que a la postre son los que más también tienen que estrés en esos Claro. procesos. Y hay uno que viene ahí abajo que dicen por momentos está metido, que son los músicos. Y tú dices, las estrellas de rock, pues en parte, ellos también tienen un ego, pero nosotros los médicos lo manejamos bastante mal. Creo que deberemos tener una materia en la formación de médicos cirujanos, del manejo del estrés, pero también del manejo del ego, porque viajamos con muchísimos de esos eventos que no nos permitimos equivocarnos y no aceptamos ese proceso. Pero finalmente, ante esto, sí tengo que decir que somos, somos los médicos, en especial los dedicados al patrón del proceso de salud-enfermedad, incluyese aquí también a los psicólogos, propensos a tener egos elevados y con una autocrítica muy fuerte, pero que no lo aceptamos públicamente porque nos sentimos muy vulnerables. Estoy hablando que casi el 86% de los médicos no se manejan en el aspecto, incluyendo en la familia, ¿sí? De un ego mucho menor. Eso por momentos nos hace entrar a situaciones incluso de trastornos de la personalidad, que finalmente la remato, los que más trastornos de la personalidad hacen también son los que te acabo de decir, médicos, ¿sí? Pilotos aviadores, músicos, escritores y gente de los medios de comunicación. Dentro de las delgadas líneas del manejo del ego, porque si bien se requiere cierta seguridad, ¿no? Y se requiere el uso del ego para poder, pues, diagnosticar, recetar, y luego me vienen chistes como, por ejemplo, bueno, más bien cuentos en donde la ranita esta que no escucha y está brincando y logra llegar hasta la meta porque no escuchó. Entonces, por un lado te dicen, no escuches a los demás, aunque te digan que tú no puedes, que no sabes, y por otro lado nos dicen, no, si escucha, tu cerebro imperfecto tiene ese sesgo de que si no escuchas, puedes cometer errores, puedes equivocarte, puedes no desarrollarte o crecer, ¿no? Sí, tenemos conflictos terribles. Tenemos situaciones que aquí yo pienso que me voy a meter en camisa de once varas con muchos colegas y muchos profesionales de la salud.
Depende mucho de la personalidad, depende mucho de la construcción, depende mucho de cómo hayas manejado situaciones, pero la gran mayoría de estas circunstancias es que sí, por momentos, si tenemos aprendizajes que cuestan mucho trabajo cambiar, es lo que mantienen y sostienen a muchos de las decisiones que hacemos. Hay un adagio muy interesante que dice, es más fácil cambiar la expresión de un gen que una opinión que ya ha sido elaborada por tu cerebro. Digo, es una metáfora muy grande porque dices, no, espérate, no todos los genes, entiendo para dónde va el asunto. Y si tú haces toda una fragmentación de todo lo que se ha elaborado con respecto a los médicos, hay situaciones que son muy justas, o sea, que dicen, bueno, no está mal que seamos un poco empáticos, ¿no? Que nos bajemos y expliquemos y que el paciente y el familiar en especial se sienta cercano y diga, bueno, yo sé que usted está trabajando y me está dando 10 minutos para darme la información de mi familiar que está hospitalizado, ¿no? O yo como paciente que me diga, es que usted tiene un cáncer, ¿no? Que no me lo diga así, o sea, sea un poquito más, digamos, amoroso en el contexto de, yo lamento decirle esto, realmente va a cambiar mucho, pero mire, estoy aquí para ayudarlo, esta institución no lo va a dejar. En fin, yo sé que a lo mejor en un momento dado eso pasa desapercibido cuando dices la palabra cáncer. Estoy hablando de las noticias más fuertes. De acuerdo a varios estudios neurocientíficos, indican claramente que cuando hacemos cambios de vida son generadores y detonantes de estrés. Y una de las cosas más fuertes que nos detonan estrés es saber cuando estamos en peligro en nuestra vida, cuando nos dan el diagnóstico de una enfermedad, para nosotros o para la pareja, por ejemplo, o para un hijo, ¿no? Ya cuando viene de líneas hacia arriba, hacia abajo, ya es un poquito menos, pero se maneja. Y aún así se siente muy fuerte. En esta condición, queda muy claro, y yo me acuerdo, fíjate, yo no sé qué libro, qué edición del Harrison tú hayas leído, doctor, pero bueno, yo leí todavía un Harrison que venía monocromático y dices, bueno, ahora ya está más bonito la portada, que para los médicos el Harrison es así como la Biblia, ¿no? La Biblia. Digamos, es uno de los libros más importantes. Y dice en el primer capítulo, la empatía en una relación médico-paciente es fundamental. La primera vez que tú tienes un paciente, la prosodia con la que hablas es fundamental. Yo desde ahí, cuando yo lo leí, tenía 19 años, yo dije, o sea, ¿qué es prosodia? Y me tuve que ir a leer, ¿no? Pues la manera como hablamos, o sea, puedes decir exactamente lo mismo, pero lo debes de hacer de una manera tan cortés y tan empática que la persona le puede decir la peor de las cosas y decir, gracias porque usted me está atendiendo. Cuando dicen, cuando lances la flecha de la verdad, moja la punta con miel, ¿no? Y aquí, por ejemplo, ¿cómo encontrar un punto medio, doctor, entre la insensibilidad y la empatía? Porque también nos dicen, ¿no? Pues cuando llegues a tu consultorio, te pones la bata, pero cuando llegues a tu casa, Sí, tu bata se queda en el consultorio. sí, Entonces, luego a veces nos tachan de insensibles, inhumanos, porque ya las sí. cosas no las vemos así. En, Pero, ¿cómo en los encontrar dos ese... lugares, doctor. A veces cómo- llegas y pues, llegas con el personaje, ¿no? Todavía traes la bata, pero la tienes aquí. O llegas allá y luego traes problemas y te metes en la bata y somos seres humanos. Pero yo estoy totalmente de acuerdo. Yo te lo resolvería o trataría de contestarte primero como científico. De nuevo, yo sí te lo tengo que decir. O sea, yo utilizo el método científico prácticamente en mi vida. Luego lo aplico en mi práctica profesional como médico, pero también en mi vida cotidiana, platicando con algunas personas, etcétera, ¿no? Sin llegar a determinismos, y yo sé que no todo tiene explicación y no quiero sonar pedante, pero en este contexto yo digo abiertamente, cuando uno es consciente de las cosas, es cuando tú puedes cambiar todo. La gran mayoría de las personas que son groseras es porque no son conscientes de lo que están diciendo. La gran mayoría de los profesionales con los, bueno, pues es que yo ya se lo dije. Entonces tú volteas y dices, bueno, está enojado, a lo mejor ha tenido un mal día, ¿no? No tiene por qué aceptarlo, pero yo en particular sí digo, oye, me puedes decir exactamente lo mismo, pero cambiemos de tono. Si tú te vas a poner ese tono, yo también. Y entonces, sí, porque entonces ya le estás hablando. El cerebro conecta más neuronas cuando suceden cosas que no esperas, que Claro. le llamamos negativas.
Si yo te doy una noticia, en ese momento tu cerebro pone atención. La gran mayoría de nosotros tenemos un proceso, en especial los médicos, de desensibilización, que vamos disminuyendo el proceso de decir las cosas negativas en un tono plano o hasta despectivo. Si no se trabaja eso, que esa es la parte esencial desde el punto de vista psicológico, personal, y no se es consciente, cometemos muchísimos errores. Estamos desensibilizados. Mucha gente dice es que no es sensible, no, está desensibilizado. Este hombre trabaja, ¿sí? 8 horas aquí, luego 8 horas en otro lado, y luego, pues además tiene problemas. Pues, este hombre llega aquí o esta mujer llega aquí y dice cosas que a lo mejor lo podría decir de otra manera. Lo acabo de pasar como familiar, ¿eh? No crean que me estoy sacándolo de una manga, ¿no? Hace poco murió un familiar muy querido por mí. Y hasta que me vieron que yo también era del gremio, como que cambiaron un poco su actitud, pero de otra manera yo los veía como eran muy duros, en especial cuando la subespecialidad va creciendo, ¿no? Cuando son médicos, y luego son internistas, y luego son cardiólogos, y luego son cardiólogos intensivistas, y luego son coronarios, y luego... No, bueno, entonces cuando llegan a hacer el edema de la mitocondria, que era una broma muy importante cuando queríamos ya decirle a alguien que era súper especialista, pues parece que no lo merecemos, ¿no? No merecemos sus palabras. En ese contexto es cuando se desensibilizan mucho del evento. Entonces ahí yo te diría a ti, querido amigo, y a todos los médicos que nos siguen, a los que están en formación y a aquellos colegas que me dicen, bueno, a ver, tú, a ver, ¿de qué tratas, no? Yo te diría abiertamente, sé consciente. Y yo lo diría de una manera muy personal, que incluso no se necesita ser médico para entender. Y es, trátalos como te gustaría que te trataran. O como si fuera tu mamá o si fuera tu hermano. Yo sé que a veces es complicado y yo sé que también a veces llegan los familiares muy golpeados, muy enojados, muy insatisfechos, pero hay que entenderlos más a ellos que al médico. El médico va a colgar la bata, se va a subir a su coche y se va a desconectar. Qué bueno que podemos hacerlo. De verdad, abrazo eso y aplaudo. Yo te puedo decir, querido amigo Víctor Juárez, y a muchos de mis colegas, que yo a veces me subo al coche y me traigo el problema. Sí, claro. Y digo, ¿cómo lo vamos a resolver? Y de verdad, luego me pongo y me envuelvo. Sí, yo todavía sigo haciendo eso, pero también es un proceso de formación. Remato ya con esto mi respuesta. Yo diría abiertamente, y lo acabo de aprender, de un buen amigo psiquiatra. Dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Le llamo la atención o no al chamaco, no? Y él hace muy interesante, dice, si después de lo que vas a decir te va a generar conflicto, pues mejor no lo hagas. Pues sí. En ese contexto, yo diría, vamos a ser más conscientes de lo que estamos haciendo y si le va a generar más conflicto decirlo o no decirlo, pues mejor no lo haga. Pero procure ser siempre un gran profesional y entienda que la otra persona pues es parte de lo que usted es cotidianamente. Si ya se desensibilizó, regrese a su punto de origen. Es hermoso regresar y decir, hoy voy a ser un poquito más empático y voy a cuidar más mi prosodia. Y vas a ver que sí funciona, querido colega, que en este momento, pues a lo mejor, ojalá sirva esto, ¿no? Cuando alguien me dice, doctor, es que usted da consejos, no, yo no doy consejos. Yo simplemente cuando a mí me explican y me dicen, pues yo lo que hago como científico, si esto funciona, pues te lo doy, te lo aplico, cambia tu hipótesis, ¿no? Modifico una variable y creo que el resultado puede ser diferente. De hecho, según la CONAMED, la mayor parte de las demandas es por esta parte de el modo en cómo damos la consulta, porque si bien cuando hacemos una mala praxis y nos equivocamos, si nosotros tratamos bien al paciente, al familiar, incluso no surgen demandas ni conflictos, pero si hicimos un buen trabajo, pero con un mal modo, nos exponemos más también a meternos en problemas legales con los pacientes. Sí, yo pienso que es una parte básica, ¿no? La otra es que a lo mejor ya cansados, digo, hay muchas partes, muchos conceptos ahí metidos, ¿no? Podríamos hacer toda la práctica en eso, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, si uno es un poquito más consciente de eso, y la conciencia significa y los entiendo, ¿eh? Hay veces que se sale el paciente, o sea, el paciente es familiar, te dijeron hasta lo peor, hasta de lo que te ibas a ir hoy, y Por mí viene el tragas, nuevo, dice. y, y tienes que reorganizarte. Sí, Eso es lo más complicado, pero eso habla del profesionalismo. Entonces somos profesionales, médicos,
respiran profundo, tenemos que aprender de todos lados y por momentos sí tenemos que hacer una retroalimentación. Y no está mal decir me equivoqué, pedir perdón y también atenderse. Yo siempre he dicho, los mejores médicos, los mejores psiquiatras es cuando tienen también sus terapias de apoyo y sueltan un poquito. Eso favorece mucho. Bien. Doctor, ¿por qué al personal de salud nos va mal en el amor o les va mal en el amor? Dice, hay estudios que dicen que a mayor estudio es más difícil encontrar pareja, como que se vuelve el cerebro selectivo. ¿Qué ocurre en esa parte? Digo, eso pasa en todo el mundo, ¿no? Pero ¿por qué exclusivamente en el personal de salud está ese problema del amor? Debo decir que no es exclusivo de nosotros, porque sería muy injusto, pero sí conocemos y sí es un hecho que en especial nos sucede mucho lo del Big Brother y más cuando somos jóvenes. Aquí hay varias aristas, ¿sí? Pero voy a utilizar las más frecuentes. Uno, la inmadurez de la corteza prefrontal. Los hombres tardamos en conectar nuestra corteza prefrontal por ahí de los 26, 27 años. ¿Se entiende? Internos y residentes, médicos residentes, con altos niveles de testosterona. Estoy hablando de varones ahora, con altos niveles de testosterona y con una jerarquía dentro del hospital, no, bueno, se convierten en machos alfa, ¿sí? En una jungla, no, bueno, pues son los principales dictadores, ¿no? De qué es lo que se tiene que hacer y sus conductas van muy, digamos, inclinadas a hacer lo que ellos consideran que es lo más pertinente. El problema es que no tienen contrapeso. El contrapeso académico, ¿sí?, los conlleva a la parte personal de una manera muy interesante en el contexto de que ellos consideran que lo que pasa en la academia también tiene que ser en lo personal. Con los niveles elevados de testosterona, conste que estoy diciendo algo que está estudiado y que esto pareciera que por momentos es una justificación y porque muchas personas dicen, lo está usted justificando, no, yo nada más lo estoy explicando porque por momentos dicen, claro, pues entonces eso que lo hagan todos. No, yo no lo estoy diciendo. Primer punto, hombre, antes de 26 años, sin corteza prefrontal conectada, que todavía no tiene el sustrato para hacerlo. Estoy hablando del 86% de los varones médicos residentes que están en el R3, en el R4 y que entonces ellos dicen, pues discúlpeme, pero de aquí para atrás estoy yo primero, ¿no? Y además ustedes de ahora en adelante casi me van a ver como el más guapo, el más inteligente y de aquí para adelante yo secciono cuáles son las posibles candidatas para que yo me pueda digamos, interesar desde el punto de vista social, romántico e incluso sexual. Soy espantoso, pero eso sucede. En un medio en donde hay poder, generación intelectual de eventos y situación de jerarquías, el médico juega muy bien ese aspecto. ¿Por qué juega bien? Porque entonces ellos consideran que es lo más asertivo para ellos, porque no tienen ese contrapeso. Y lo van a aprender tarde o temprano y les cuesta mucho trabajo. Primer punto. Segundo punto. Lo que acabas de mencionar de los estudios, ya se hizo también un estudio y salió publicado hace 10 años, en donde las mujeres que más estudian, tal vez pareciera que hay un factor en donde el evento social que está alrededor de ellas les cuesta más trabajo a los hombres acercarse a ellas. Como si fuera un caparazón de decir, es que, pues mejor no le digo porque como ya sabe, como tiene estudio, como está empoderada, mejor no voy con ella. Y sugiero una mujer que no tenga tanto poder como lo tiene esta posible médico o enfermera o alguien especializado. Y entonces jugamos un rol social, y lo dije como el Big Brother, en donde el factor de convivencia es altísimo en esas etapas de formación. Y entonces elaboramos factores de compartir ciertos elementos, entiéndase, que me gustan, y entonces yo lo considero desde el punto romántico y emotivo como un acercamiento a la persona. En el 2001 se dieron cuenta que las personas que entre más estrés estamos y compartimos, es más fácil que nos enamoremos y que nos caigamos bien en ese grupo social.
voy a rematarlo. Aquellos que hacen guardias, ¿sí? Está la guardia A, la guardia B y la guardia C. Somos el equipo. Y entonces entramos a las 8 de la mañana y nos vamos a ir a las 12 del día o 2 de la tarde del día siguiente. Entonces nos vamos a ver todo el día, etcétera, etcétera. Y yo voy a convivir con todo. ¿Ok? Lo que sucede ahí es que entonces compartimos estrés. Aquí nos vamos a comer, quién se va primero, llegó un paciente complicado, tú te metes a quirófano, yo lo busco, sácate esto, tú haces la curación, yo le tomo el electro. En esa magnitud, como estamos compartiendo el estrés, los equipos de interacción, cuando una persona, y aquí es independiente si es heterosexual o homosexual, comparten el mismo estrés, empiezan a decir, oye, pues Lupita no está tan mal. Y la otra así de, bueno, Raúl, no está tan feo, ¿no? Y entonces empieza a suceder una interacción muy importante. Pero ella tiene novio, pero él tiene novia. Esta interacción empieza a cambiar y resulta que sucede algo muy importante y siempre lo he dicho. El cerebro puede amar a dos personas. Y esto nos genera mucha molestia. Y siempre cuando lo digo, Al, muchos se ponen inquietos. al mismo tiempo, doctor, o sea, Al mismo tiempo. por eso dicen que tenemos corazón de condominio, así de que, Pero te tengo que decir que el cerebro jerarquiza cariños, no a todos se quiere por igual. Puede ser que existan dos personas, pero entonces el cerebro dice, pues me gusta más A que B y quiero más A que a B. Y puede ser que B es con quien tengo el compromiso. oh, Y esa es una situación muy fuerte. complicada. Nadie nos había explicado esto. Cuando yo lo leo, digo, no, bueno, esto a mí me abrió muchos elementos para decir, ok. El punto es que a nadie se lo explicaron. No sé, a ti no te lo explicaron. A mí no me lo No, explicaron. Yo cuando lo leo digo, bueno, a ver, ¿y quién lo publicó? ¿Y dónde está? Y saqué todas las referencias cuando lo leí. No, bueno, a mí me abrió el aspecto de decir, el cerebro puede interaccionar con varias personas desde el punto de vista romántico, entiéndase, a enamorarse de dos personas o querer a una y estar enamorado de otra, y el cerebro jerarquiza el cariño. Y aquí es en donde viene algo muy importante. O sea, aquí ya es independiente si eres médico, si eres enfermera, psiquiatra, psicólogo, piloto, aviador, lo que sea. Cuando comparten el mismo estrés, dices, es más fácil que me enamore de mi compañera, de mi compañero, de la enfermera. De estas circunstancias, uff. ¿Pero por qué, doctor? El punto es ese, porque compartimos el mismo estrés. Dije 2001, fue en el ataque de las Torres Gemelas cuando se dieron cuenta de algo muy interesante. Cuando una población se está sometida al mismo estrés, claro. la gente tiende a disminuir y entonces decir, oye, estuvo terrible, ¿verdad? Ay, sí. Oye, tú eres del de finanzas. Sí, ¿y tú dónde estás? Estoy en impuestos. Oye, te invito a un café, pues vamos. No, bueno, ya se armó. Independientemente de eso, ¿sí? Es igual, Ajá. así como te dicen, ¿y tú dónde andas? En urgencias, y tú, ay, pues en cirugía. De hecho, el inicio de muchas parejas a veces ese es su relato, ¿no? Es que nos llevábamos bien mal y hasta peleábamos y todo, pero de repente pues se agarraron cariño y se vieron diferente, ¿no? Y así vamos. Y te darás cuenta que aquí el punto esencial son ellas, si hablamos desde el punto de vista heterosexual, son ellas las que nos escogen. Entonces uno como hombre se la va, por este digo que los médicos, O sea, en el este hombre no es el caso, que llega y conquista, la mujer no, es la que no, elige. ella es la que dice, pues ese, y eso nos cuesta mucho trabajo entenderlo. Cuando uno voltea y dice, es que yo la escogí, no, espérate, es ella la que te escogió, porque a través de toda tu evaluación, sí es muy importante tu personalidad, pero es fundamental, el complejo mayor es tu compatibilidad, el El olor olor, que tienes en la esa simetría de la circunstancia. cara, ¿no? Y todo. Y cuando ella te dice, pues es que me gustas. Y tú te volteas y dices, pero yo no, pero tú a mí sí. Y entonces, y aquí el punto esencial es que también hacemos un factor que se llama efecto Coolidge, que es otra cosa que sucede en el hospital. Es muy Mm. interesante. En el hospital suceden pero en especial tú me lo estás preguntando por los términos de los médicos. Pero cuando, por ejemplo, ¿sí? Está María y, no sé, y Guadalupe, y dicen, oye, es que me gusta, ¿no? Ese tal doctor Juárez me encanta. No, espérate, mano, pues se está saliendo conmigo, ¿no? Pues, perdóname, mano, pero a mí me gusta. Ese efecto, ¿sí? Efecto Sobre Coolidge. Coolidge, sobre la otra persona, incrementa la interacción social de la pareja con esa persona. No nos, o sea,
Fíjense, es que esto es complicadísimo, pero al mismo tiempo muy revelador. Y se ven mamíferos inferiores, ¿eh? O sea, no nada más los humanos lo tenemos, también en O mamíferos sea, viene inferiores. del cerebro reptiliano. Viene toda una evolución, entonces tú te das cuenta cómo los mamíferos somos complicados, pero aquí va el punto. Cuando tú le dices, oye, me puedo ir con otra, pues vete. Pero cuando la otra lo dice, no, bueno, tú le dijiste que se fuera. No, en ese momento automáticamente recalculas y dices, no, espérate, no, te quiero en mi vida. Es entonces cuando empezamos a enviar otra vez flores, empezamos a ver en dónde estaba, nos comportamos mejor, quiero que te quedes conmigo, cambia la personalidad, porque no quiero que tú te vayas. Esto cuando me dicen, pues doctor, suena como a celos, pero que los celos hacen para que cambie la persona. Sí, se llama efecto Coolidge. Y Wow. eso significa que una persona incrementa su deseo por la pareja cuando esta persona genera interés en otras posibles parejas, tanto hombres como mujeres. Y nada más para rematártela, mi querido doctor Víctor Juárez, con toda esa pregunta que me hiciste, remato con este último ejemplo. Cuando dos hombres, en este caso dominantes, ven a una mujer atractiva y dicen, no, espérate, Víctor, yo la vi primero, no, pero espérate, creo que yo le gusto a ella, no, espérate, Víctor. Cuando los dos empezamos a competir por la atención de esa mujer, ¿sí? Sí. Que puede ser una colega, puede ser. Cuando nosotros, como hombres, vamos detrás de esa situación, lo interesante, se empieza a incrementar la liberación de hormona luteinizante en nuestro cerebro, independientemente de la hora y del día, ¿sí? De la hora del día y no independientemente si es viernes, sábado o domingo. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque los hombres tenemos un pico de testosterona por ahí de las 6 de la mañana, entre 4 y 6 de la mañana, y el otro pico es más o menos por ahí de las 5 de la tarde. Independientemente de eso, el hombre, si se empieza a sentir que está compitiendo por la atención de una posible pareja, aunque tú ya tengas pareja, está tremendo, incrementa niveles de hormona luteinizante. ¿Y eso qué, doctor? Incrementa el número de espermatozoides. Sin que Wow. los dos hombres lo estén pensando, sus testículos están incrementando la tasa de espermatozoides porque están compitiendo, porque los genes son egoístas y dicen, no, espérate, si soy yo el que va a copular, ve hasta dónde estoy bajando, Sí, sí, claro, claro. pero es un evento natural biológico. Dice, si yo voy a ser el que copule, mis espermatozoides deben ser mayores y más preparados y más focalizados para que sean mis genes los que puedan tener un hijo con esa posible mujer. Preparado para la reproducción. Y eso pasa en todos los animales mamíferos, me supongo, ¿no? Totalmente, entre más cercanos a nosotros. Por eso, con el punto Coolidge, la convivencia, los efectos de testosterona, el estrés, no, bueno, todo eso se No, pues combina en sí. un hospital y cuando volteas y dices, bueno, debo de entender que entre muchas cosas, ¿sí? Está pasando esto. Interesante, doctor. Y todo con una evidencia científica del por qué somos corazón de condominio, dicen. Vamos a leer un poquito las preguntas de nuestros radioescuchas. Dice aquí Leonardo Daniel, un fuerte abrazo, mi mayor admiración para ustedes. Aris Bakis, un gusto escuchar al doctor Eduardo Calixto, médicos, músicos, pilotos, personas en medios de comunicación. Elizabeth Sánchez, excelente invitado, un maravilloso maestro, Eduardo Calixto, gracias por compartir. Ari Bax, asertividad y empatía. ¿Dónde podemos ver este video grabado? Lo subiremos después al canal del estetoscopio en YouTube. Vamos a poner la liga. Dice, a los doctores no les gusta ser cuestionados. Habemos pacientes que llegamos muy bien preparados. El doctor no tiene la palabra final. Todavía no hemos descubierto todo sobre la ciencia del cuerpo. Sí, Dice él que buscamos a los pacientes, no importa si no sabe todo, pero mostrar humanidad es rey. Zona Mercado, excelente programa como todos los jueves. Muchas gracias por compartir. Un saludo a todas las personas que se van conectando. Buenas noches, excelente tema, dice Hugo Rivera. Leonardo Daniel, ¿se engaña al cerebro cuando uno dice que amamos solo a una persona? en parte sí. Y lo aprendemos. Primero lo aprendemos y luego lo engañamos. Y a veces funciona y a veces no. Gabriela Escalante, en el caso de mujeres que competimos por un hombre, ¿qué pasa, apreciado doctor Calixto? Ah, muy interesante. El proceso es más dopaminérgico y de endorfinas. Y establecen y elaboran ciertas conductas que uno lo valora. Para las mujeres, el proceso está más relacionado en llamar la atención. Entonces, ellas manifiestan conductualmente más el proceso. El varón lo puede hacer, pero en términos generales es más el evento más hormonal. Ok. Sí.
Liliana, muchos saludos. Cali, felicidades Calo Sánchez, felicidades a los dos excelentes médicos. Doctor Calixto, un abrazo y mi admiración. Gracias. Perfecto, pues una disculpa si no alcanzo a leer todos. Ahorita vuelvo a leer más mensajitos. Dice, Sí, por ejemplo, si en esta parte de sentir como una cierta atracción, algo que va un poco más allá de la relación médico-paciente, enfermera-psicólogo, ¿ahí qué sucede? ¿Es normal, común, apropiado? ¿Es bueno, no es malo? Ahí hay que parar la relación médico-paciente, porque me supongo que también se da, ¿no? Que hay alguna sí, atracción. la atracción de la doble vía, ¿no? O sea, hay gente que admira y dice, es que, doctor, discúlpeme, yo me enamoré de usted, ¿no? O, o el paciente que le dice, doctora, es que usted, de verdad, me siento muy atraído por usted. En ese momento se debe cortar el proceso. Porque igual el médico puede decir, ok, pues yo le agradezco, muchas gracias. Pero en ese momento, por todo, y como está esta situación en este momento imperando a nivel mundial, yo diría abiertamente, no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas. Aquí el punto esencial, esa es una opinión personal, pero si ahora yo le pongo aquí lo que dice la ciencia es, si hay una empatía y hay un proceso de reciprocidad, eso debió y se debe de generar en un condicionante fuera del ámbito profesional. Cuando sucede en el ámbito profesional, en el ambiente de mi desarrollo profesional, eso en el 86% de los casos va a conllevar a una situación que puede generar un conflicto muy fuerte. Entonces, si está en la función del médico, es en donde debe uno expresar su corteza prefrontal y agradecer y decir, muchas gracias, pero entonces, pues la voy a referir con un especialista o con otro colega. Tal vez no, a ver, lo que tengo que decir es, al, al cerebro humano le cuesta mucho trabajo relacionar un no te quiero, aunque se entienda, aunque se conozca, no lo aceptamos de entrada. ¿Sí me explicó? O sea, no digas no te quiero, no me interesa, no, te agradezco mucho, porque si tú dices un no te quiero, automáticamente procesamos esa relación de amor-odio. Y voy a decir por qué. Lo que estamos buscando es llamar exactamente la atención como nosotros hemos llamado como una persona nos ha traído. Pero cuando nos dicen que no nos interesa, este proceso es liberar después de la oxitocina, un proceso de cambio que es vasopresina la que se empieza a aumentar. Y esta es la que está relacionada con esa sensación de, si no es para mí, no es para nadie. Y tengo muchos celos, ¿por qué? Porque yo hubiera querido que fuera para mí. Este condicionante que está muy relacionado ya con trastornos de la personalidad, ¿no? Es un proceso que si no lo sabemos manejar, nos hunde, ¿no? Punto número uno. Entonces, esta situación sí debemos ser muy cuidadosos. Cuando viene del paciente, de los familiares de alguien, hacia nosotros. El punto es que si el médico lo hace hacia el paciente, ahí tenemos una situación de no medir límites. Yo le tengo que decir abiertamente, sí puede existir la posibilidad, sí puede estar la tentación. El proceso desde la perspectiva que tiene de su cerebro es, lo va a sentir, pero hacerlo significa que no tuvo corteza prefrontal. Entonces, debemos ser muy cuidadosos y, digo, tampoco aquí nos vamos a poner más papistas o puristas de la situación. Si esta situación puede y se da en muchas circunstancias, yo conozco a muchos colegas que se enamoraron de un paciente o de una paciente, ¿sí? Y han logrado y establecer una muy buena relación y se llevan muy bien. Sí, pero trascendió hacia afuera. Es decir, no en el ámbito laboral, sino buscar otros canales para verse, o sea, en otra situación y separar muy bien. Aquí el punto esencial es, doctor, ¿se puede sentir eso? Sí, se puede sentir. ¿Es normal? Hasta cierto punto, sí, porque tenemos la capacidad para sentirlo, pero aquí es en donde entra el proceso de la prefrontal. Si usted supiera, esto es muy interesante, esta estadística que dice la neurociencia, si usted supiera cuántas personas a usted le gusta, se sorprendería, porque usted no sale por arriba del 1%. ¿Eh? O sea, usted lo dice, le gustaría a fulano, le gustaría a mengano. Le gusta a muchísimas más personas de las que usted cree. Estamos hablando casi de un 20%. O sea, de 10 personas, 2 dicen, pues sí.
La verdad es que sí estaría yo ahí, con ella o con él. Interesante. Esto quiere decir que subestimamos mucho ese proceso, pero también hay quienes en cerca ya del trastorno o ya durante el trastorno creen que todas estas posibilidades son posibles. O sea, que todo este proceso es posible y que pueden ir. Nada más yo le pediría, cuídese mucho en el contexto de que si usted ya molesta, si es acoso. Y es Claro. a nada de hacerlo. Entonces, en un margen de certidumbre y seguridad y decirle, pues es que no te ofendo, es consensuado, y aún así, en el entendimiento de que respete, yo diría ese aspecto y ese límite de que si usted lo hace fuera, ya usted está del otro lado porque usted está abriendo lentamente y así permisivamente también que tiene usted los límites y quedan bien establecidos. Pues lo recomendable entonces es parar en ese momento desde la Sí. conciencia. Ok, doctor, ya para terminar, pues ya se nos fue la hora rapidísimo. Rapidísimo. Hay un tema que me llama mucho la atención y que siempre ha estado, pero ahorita se incrementó, no sé si por la pandemia, por el uso de aparatos electrónicos, y esto se da sobre todo en los estudiantes: ansiedad, depresión, baja tolerancia a la frustración y suicidio. ¿Y por qué el personal de salud tenemos los índices más elevados por encima de otras áreas en este tipo de padecimientos? Es muy interesante, tengo que decir que es un mal manejo por momentos de nuestras emociones, es un aprendizaje no adecuado, son situaciones complicadas, no nos sabemos ver por momentos, no sabemos parar por otros, se pierden límites. El primer punto que yo consideraría ahí es, oiga, ¿le puedo decir algo? Quiérase más, háblese más, trátese mejor. En este contexto es que la gran mayoría de nosotros somos muy duros para criticarnos por momentos. Somos los peores jueces por momentos de nuestras actividades. Pero aquí estoy de acuerdo contigo. No supimos cómo lidiar con muchos de estos problemas y nos atraparon. Y sí, tenemos más depresión o más detectores o detonantes para generar depresión. Hoy sí. Hoy hay muchas personas que les ha costado mucho trabajo readaptarse a muchas situaciones. Todos hemos perdido tiempo, economía, a un familiar. Y eso nos cambió la vida. O sea, no somos los mismos de hace 2 años y medio. Eso te lo puedo asegurar, mi querido doctor Víctor Juárez. Hoy tenemos una madurez, pero también yo lo digo de otra manera. Tenemos un cerebro que nos ha mostrado cómo hemos evolucionado tanto y hemos podido adaptarnos a tantas cosas. Mi comentario a este punto es, si tuviéramos una mejor capacidad para llorar, para pedir apoyo desde el punto de vista profesional, una terapia, para sentirme mejor, para poder lidiar con situaciones que me incomodan, trabajos que no ayudan, ¿no? Compañeros que por momentos en lugar de ser compañeros se convierten en nuestros peores enemigos por momentos, en situaciones de tanta tensión. Yo lo que comento a este punto y lo digo abiertamente para todos es, vamos a querernos más nosotros mismos, poner el límite. No me gusta que me lo digas, pero también un límite a mí, te voy a decir que no. Y te diré abiertamente por qué. A ser más asertivos. Y ante todo este punto, déjame contarte. Estamos en un medio en donde somos extraordinariamente y exigimos resultados inmediatos. Le pedimos a alguien que nos regrese la salud cuando pues, por momento no se puede. Y hay que hablarlo y decirlo. Pues esto es posible, pero esto no va a ser posible desde el momento inicial. Y si vamos a hacer un protocolo de estudio, ser lo más honestos. ¿Sí? Lo estoy hablando como médico. Voy a estudiar el caso, pero ¿sabe qué? Hay que solicitar esto, esto y esto. Y tengo un plan de que de un mes para llegar a un buen diagnóstico. Diagnóstico fundamental. Y la última parte, y en esta etapa, es, además de todo ese proceso y de dar contención y de explicar, entender algo. Y mira lo que voy a explicar en este momento, doctor Víctor Juárez. El cerebro humano, cuando tú le dices a otra persona, cuídame, le estás otorgando una importancia muy grande. Y el médico, o sea, es nuestro trabajo y la verdad es que yo tengo que decir, ¿quién se forma
diciendo, voy a ayudar a una gente, a una persona que no es de mi familia y voy a dar todo por esa persona. Le voy a otorgar mi tiempo, mis horarios de sueño, mi vida para que esa persona se recupere y aunque no me dé las gracias, yo voy a estar contento porque esa persona esté bien. Eso es muy interesante, eso es lo que hace el médico y su satisfacción es ayudar a los demás. Es tan loable su labor y es tan hermosa que bueno, pues también tiene que comer, ¿no? Y no vas al súper diciendo, es que hoy me toca pagar con reconocimiento y agradecimiento. No, en el súper te dicen, no, pues aquí pague todo lo que acaba de pasar aquí en la caja con su dinero con el que usted cobra eso. Sí, pero aquí está el punto esencial. ¿Por qué? Porque te la voy a rematar así, Víctor. Las personas que más se suicidan y que traen trastornos de ansiedad, de depresión, es porque cuidan a pacientes. Hoy sabemos que las personas que tienen algún cambio, digamos, una función distinta, son ciegos, son parapléjicos, tienen otra estructuración, no oyen. Tengo que decirte que son los que menos se suicidan. De manera interesante, cuando alguien decide cuidar a los demás, adquiere una responsabilidad muy grande y ese factor lo hace sentir mucha importancia, pero también una gran responsabilidad que a veces no se puede o no sabemos manejar. Nos da significado. Nos da significado y a este punto es que a veces no sabemos manejarlo porque no tenemos adecuadamente el trabajo de nuestra salud mental. Y aquí es en donde radica muchísimo que tenemos que cuidar al cuidador. Tenemos que pedirle a la gente que por favor se deje cuidar, porque no lo dicen, Víctor. Llegan al hospital, llegan a sus centros de trabajo molestos, enojados, con frustraciones, cuando deberíamos decirle, bienvenido doctor, porque usted es la parte esencial, ¿sí? De todo esto que está funcionando y es una maquinaria de engranaje en donde todos somos importantes, pero vamos a girar mucho en lo que usted nos va a dictar, al ritmo que usted va a mover el día de hoy esto. Yo lo digo abiertamente, debemos cuidarnos todos, enfermeras, psicólogos, trabajadoras sociales, camilleros, ser benévolos, pero hay que cuidarnos entre nosotros, hay que cuidar más al cuidado. No, doctor, pues grandes palabras, de verdad, y pues con un gran cierre, como dice, un gran remate a esto. Los cuidadores entre nosotros creo que hay que cuidarnos, ponerle acción, trabajar y déjeme promocionar una clase que va a dar usted, una masterclass gratuita, que es este Sí, próximo, perdón, viernes, perdón, viernes 23 de diciembre de 5 a 7 de la noche, va a ser vía Zoom, va a ser sí. una masterclass gratuita para 80 personas. Ahorita se les van a poner los datos para que puedan inscribirse y Ujú. pues va a ser como un regalo de Navidad de parte del doctor Eduardo Calixto, una clase exclusiva y dirigida a personal de salud, que sería para médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadoras sociales, dentistas. Sí, Si me falta algún otro, también pueden entrar. Les dejo un número telefónico 55 91 89 19 70. Se los vamos a poner aquí en la página para que puedan ustedes marcar, contestar un breve cuestionario y va a ser una clase, doctor, para el personal de salud. Y bueno, va a ¿qué te ser parece? como la antelación, no de lujo, va a ser como la antelación de un diplomado, un curso que se está gestando para psicólogos, médicos, enfermeras, con este tipo de temas que abordamos en este programa, pues así como una embarradita, porque Ujú. hay mucho de lo que hablar acerca del trabajo con el personal de salud, ¿no, doctor? Sí. Y entendernos mejor y entender que somos parte de un mundo, pero que no tenemos nada de extraordinario y al mismo tiempo darnos cuenta de que somos maravillosos, irrepetibles, ¿sí? Y que podemos cambiar muchas cosas para bien. De eso se trata, tener una mejor salud mental y que esperemos que vengan mejores tiempos, pero entendiéndonos mejor, explicándonos nada más por qué me está pasando esto. Y van a ver que, yo insisto, nos va a ir mucho mejor.
por supuesto. Doctor, pues de verdad muchas gracias. Le agradezco su tiempo, su conocimiento, su ser, el ser y estar. Y pues a todas las personas que nos escuchan, únanse a la masterclass, anótense, solamente hay 80 lugares. Doctor Calixto, algunas palabras de cierre para las personas que nos escuchan, médicos, enfermeras, residentes, psicólogos. Pues decirles, queridos amigos, que tienen una labor loable, que ustedes cuidan vidas y de verdad que eso es maravilloso. Yo les diría abiertamente, tenemos un cerebro de 4.000 millones de años de evolución, que nos ha mostrado que con este cerebro hemos hecho vacunas, hemos hecho trasplantes, hemos podido dar salud, hemos podido entender muchas cosas. Nuestro cerebro es 15 veces más grande que el problema que usted tenga en este momento. Es más grande que cualquier situación difícil. Dese la oportunidad de cuidar su cerebro y dese la oportunidad de respirar profundo y decir, tengo el mejor cerebro que cualquier evolución haya podido llegar a ese momento. Usted lo tiene. Perfecto, pues muchas gracias, doctor. Gracias a toda la gente que se conectó. Después les ponemos la liga para que lo vean después y nos vemos en 8 días. Esto fue el estetoscopio, escuchando tu cuerpo. Hasta luego. Listo, doc, ya se detuvo transmisión.